Corea del Norte, un país misterioso ubicado en el mapa mundial, es un lugar donde las historias oscuras nunca se han hecho públicas. Conocido como un castillo embrujado, con muros sólidos que lo rodean, solo unos pocos supervivientes han logrado escapar, trayendo consigo algunas piezas del rompecabezas sobre ese lugar. ¿Pero son realmente ciertas esas historias escalofriantes? ¿El infierno para las mujeres? Donde la amante de Kim Jong-un se arriesgó a contar lo espantoso que era. Hoy exploremos las verdades escalofriantes sobre el país de Corea del Norte. Top 10 Secrets, el canal número 1 de descubrimientos en YouTube. Los peligros en el camino hacia la supervivencia para aquellos que huyen de Corea del Norte. En Corea del Norte, la vida humana parece no tener valor en comparación con el poder del régimen gobernante. Cuando decides cruzar la línea en busca de la libertad, tu destino es como una llama frágil en la noche oscura, que fácilmente puede extinguirse en un abrir y cerrar de ojos. A finales de la década de 1990, cuando la hambruna arrasó con todo el país, el pueblo norcoreano enfrentó dificultades extremas. El hambre y la opresión dejaron a miles de personas sin otra opción que arriesgarlo todo para escapar del país. El viaje en busca de un destello de esperanza, una oportunidad de sobrevivir, a menudo comenzaba con el doloroso y vergonzoso sufrimiento de la separación. Los desertores tenían que vivir en las sombras, moviéndose solo de noche para evitar ser detectados. Llevaban veneno consigo, preparados para el peor de los escenarios si eran capturados. Muchos eligieron cruzar la frontera de 1.334 kilómetros hacia China, con la esperanza de encontrar algo de luz al otro lado. Pero cada camino estaba plagado de peligros. Los guardias fronterizos norcoreanos tenían órdenes de no mostrar piedad, listos para disparar y matar a cualquiera que intentara cruzar. Y aunque tuvieras la suerte de escapar de ellos, las minas terrestres, las trampas y los dispositivos de vigilancia ocultos bajo tierra aún podían acabar con tu vida en cualquier momento. En las aguas heladas del río Yalu, los cuerpos de los desertores desafortunados a menudo flotaban a la deriva, dando testimonio del dolor interminable de las huidas desesperadas. En octubre de 2003 se recuperaron allí 56 cuerpos, personas que nunca lograron llegar al otro lado, cuyas vidas terminaron en un camino traicionero. Sin embargo, incluso si tenías la fortuna de cruzar la frontera, la libertad que esperabas resultaba ser otra pesadilla. En China, los desertores norcoreanos eran considerados inmigrantes ilegales y no refugiados. La policía china trabajaba activamente para capturarlos y devolverlos a Corea del Norte. Ser repatriado significaba enfrentar torturas brutales, trabajos forzados en campos de prisioneros o incluso la ejecución pública. Las mujeres repatriadas que quedaron embarazadas de hombres chinos sufrían abortos forzados a manos de las autoridades norcoreanas. Enfrentados a tales horrores, muchos desertores vivían escondidos, trabajando en la clandestinidad, temiendo cada golpe a la puerta. La traición y la explotación eran moneda corriente, y los traficantes de personas a menudo se aprovechaban de la desesperación de los fugitivos. A pesar de los peligros y la persecución constante, algunos lograron encontrar caminos hacia países seguros, donde finalmente pudieron empezar una nueva vida. Sin embargo, las cicatrices físicas y mentales de su huida permanecieron para siempre, recordándoles el alto precio que pagaron por buscar la libertad. Grupo de entretenimiento. El grupo de entretenimiento, establecido en 1978, es un legado oscuro de la era de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Las chicas seleccionadas para este grupo pasaron por un proceso de selección muy duro desde una edad muy temprana. A sus padres se les informó que sus hijas habían sido elegidas para llevar a cabo una gloriosa misión nacional, y a partir de ese momento se cortó todo contacto con sus familias. Esto pudo haber parecido un gran honor, pero en realidad fue una vida sin escape, llena de humillación y tragedia. Durante su época dorada, el grupo de placer reclutó a más de 2.000 chicas de escuelas de todo el país. Todas eran jóvenes menores de 20 años, seleccionadas a través de varias rondas de selección rigurosas. Una vez elegidas, estas chicas eran llevadas a instalaciones de entrenamiento secretas, a veces incluso enviadas al extranjero para aprender las habilidades de servir a los hombres, con el único propósito de complacer a los líderes norcoreanos. Estas chicas se dividieron en 3 grupos principales. El primer grupo era el grupo de canto y danza,
que actuaba en ceremonias y fiestas para los líderes norcoreanos. El segundo grupo era el grupo de la felicidad, cuyas chicas debían convertirse en masajistas, sirviendo a los cuerpos de los líderes. El grupo final era el grupo de la satisfacción, donde estas chicas no solo debían aprender a servir alcohol, sino también aprender habilidades en el dormitorio para servir a los líderes del partido, del gobierno y del ejército, convirtiéndose en herramientas en los juegos de poder y indulgencia de los principales funcionarios del país. Kim Il-sung y su sucesor, Kim Jong-il, creían y mantenían la existencia del grupo de placer, convirtiéndolo en una parte indispensable de la estructura de poder del régimen. Estas chicas, aunque consideradas bienes nacionales, en realidad soportaron una vida oscura, completamente controladas y explotadas al extremo, todo por una falsa promesa de gloria nacional. En la cultura supersticiosa de Corea del Norte, existe una creencia extraña. La virginidad y vitalidad de las jóvenes puede mejorar la energía de los cuerpos de los funcionarios de alto rango y otorgarles poder místico. Esta creencia irracional no solo robó la virginidad de las chicas, sino que también les despojó de su dignidad y su derecho a vivir. Incluso aquellas que no fueron seleccionadas no escaparon de la cruel división social. Si se consideraban adecuadas, eran entregadas a funcionarios de alto rango, convirtiéndose en amantes dentro de un sistema cerrado de poder y deseo. Estas chicas, aunque vivían en comodidad material, estaban atadas por un silencio absoluto. Para mantener la apariencia de gloria, se les otorgaron rangos militares, convirtiéndose en oficiales, aunque en realidad solo eran herramientas para servir a los funcionarios. A medida que su juventud se desvanecía, eran jubiladas, no por elección propia, sino porque ya no eran útiles. La libertad que recibían no era más que otra cadena, exigiéndoles aceptar un precio alto, una suma de $4,000, a cambio de una vida de silencio. Cualquiera que se atreviera a revelar estos secretos enfrentaría la muerte, sin salida posible. Mientras algunas chicas tuvieron la suerte de escapar de esta situación, algunas convirtiéndose en esposas de guardaespaldas o funcionarios de alto rango, o convirtiéndose ellas mismas en cuadros para seguir gestionando estos grupos de placer del régimen. Independientemente del camino tomado, nunca pudieron escapar de la vigilancia y control de un sistema implacable. La historia de estas chicas no es solo una tragedia personal, sino una poderosa condena al régimen cruel y dictatorial de Corea del Norte. Lo que soportaron es un claro testimonio de la brutalidad de una estructura de poder donde las personas son meras herramientas, despojadas de autonomía. Aunque los muros de Corea del Norte intentan ocultar continuamente la verdad, aún existen individuos valientes dispuestos a enfrentar el peligro para exponer la realidad y buscar justicia para las víctimas inocentes. Estas historias no son solo relatos del pasado, sino recordatorios de que en este mundo aún existen muchas verdades no contadas, esperando que las veamos y tomemos acción. La historia de Mei Shang en el grupo de entretenimiento. En enero de 2010, una mujer llamada Mei Shang reveló sus aterradoras experiencias en el grupo Entretenimiento, un grupo especialmente seleccionado para servir a Kim Jong-il. Lo que compartió causó un gran revuelo en la comunidad en línea. Según los recuerdos de Mei Shang, el proceso de selección para este grupo era extremadamente estricto y estaba envuelto en misterio. Cada año solo se elegían entre 30 y 40 chicas, junto con 15 chicos que se convertirían en trabajadores agrícolas o asistentes de Kim Jong-il. Lo que sorprendió a muchos fue que las chicas que medían más de 165 centímetros a menudo no eran seleccionadas, mientras que aquellas con piel suave y voces dulces fácilmente atraían la atención de los oficiales de reclutamiento. Los médicos locales realizaban exámenes de salud a las chicas, confirmando que no tenían enfermedades infecciosas y que nunca habían tenido relaciones sexuales, asegurándose de que fueran puras. Después de pasar las pruebas, las chicas seleccionadas serían llevadas a la capital, Pyongyang. Sus perfiles incluían no solo fotos de la cara y el cuerpo completo, sino también información detallada sobre su pasado y un juramento de lealtad escrito con sangre al gran líder Kim Jong-il. Luego, pasarían por un curso secreto de entrenamiento de 6 meses. Mei Shang recordó las dificultades durante el entrenamiento. El único propósito del entrenamiento era enseñarles a las chicas cómo presentarse perfectamente frente a Kim Jong-il. Después de 6 meses, llegaba la prueba final, una entrevista directa con el líder.
Este fue el punto de inflexión en sus destinos. Mei Shan, afortunada de ser seleccionada, se unió al grupo central de entretenimiento. Sin embargo, su primer encuentro con Kim Jong-il cambió completamente su percepción del líder. Él no era en absoluto como la imagen divina que se mostraba en la propaganda, con manchas marrones en su rostro y dientes ligeramente amarillentos. Estos pequeños detalles destruyeron las ilusiones de Mei Shan sobre él, y se dio cuenta de que todo lo relacionado con Kim Jong-il era solo una gran fachada. Sin embargo, Mei Shan no pudo negar que Kim Jong-il la trató de manera atenta durante su tiempo de servicio. Según sus relatos, cuando estaba borracho, Kim Jong-il a menudo se volvía muy emocional e incluso llegaba a llorar en ocasiones. Aunque era conocido por su temperamento y por sus explosiones ocasionales hacia sus asistentes, mostró una preocupación especial por sus sirvientas. Kim Jong-il no era un buen cantante, pero tenía un profundo amor por la música rusa y japonesa, y a menudo pedía escuchar estas canciones. También era un hábil cazador, y en ocasiones preparaba platos él mismo con pollos salvajes que había cazado. El nombre Mei Shan que lleva hoy le fue dado por Kim Jong-il. Aunque fue un gesto algo tierno en un mundo frío y duro, no pudo borrar el dolor y la presión que soportó. Su misión de servir a Kim Jong-il duró años, y durante ese tiempo no se le permitió contactar a su familia. Sin embargo, cuando la familia de Mei Shan fue acusada de traición y enfrentó la ejecución, su propio destino también estaba en peligro. Aún así, Kim Jong-il ordenó que no fuera ejecutada, y ella decidió escapar de Corea del Norte, revelando así los aterradores secretos del régimen. La experiencia de Mei Shan expuso el disgusto y la dureza con los que los líderes de Corea del Norte trataban a las mujeres. ¿Y qué pasa con las mujeres soldados y otras mujeres? Pulsa el botón de suscripción y profundizaremos más en este tema en un próximo vídeo. Ahora volvamos y continuemos con la siguiente parte. La vida del líder supremo. En Corea del Norte, la vida de Kim Il-sung siempre estuvo rodeada de secretos y poder intocable. Sin embargo, a través de los relatos de los desertores, poco a poco entendemos más sobre las formas en que mantenía su poder. Una de esas formas eran las fiestas privadas que organizaba todos los miércoles y sábados a las 8 p.m. Estas fiestas no eran simplemente para entretenimiento, sino lugares verdaderos donde Kim Il-sung construía y reforzaba relaciones poderosas dentro de su círculo íntimo. Las fiestas se realizaban en lujosas villas en Pyongyang, a las que solo se invitaba a las personas más cercanas y de mayor confianza. Un extraño ritual ocurría justo en la entrada. Cada invitado debía beber un vaso de licor extranjero, un acto simbólico de aceptación y permiso para entrar en este espacio de poder. Durante la fiesta, Kim Il-sung pedía a los invitados que cantaran karaoke, expresando intimidad y cercanía entre él y los que lo rodeaban. También participaba, mostrando que no solo era un líder, sino también un amigo, un compañero en estos encuentros de poder. Sin embargo, todo eso era solo el aperitivo. Kim Jong-il era famoso por organizar juegos extraños, como el juego del corte de cabello, donde el perdedor debía cortarse el cabello en el acto. Esto hacía que los oficiales de la fiesta tuvieran que usar sombreros al día siguiente en el trabajo. También hacía que los miembros del equipo participaran en actividades ridículas, exigiéndoles que usaran disfraces especiales, e incluso su chef personal, Fujimoto Kenji, no podía escapar de estos absurdos juegos. Quizás para complementar las interminables fiestas, Kim Jong-il poseía una gigantesca bodega de vinos con alrededor de 10.000 botellas de licor extranjero, entre las cuales le gustaba especialmente el Hennessy. Según los rumores, gastaba hasta $700 al año solo para comprar brandy francés. Además, era muy estricto con los ingredientes para sus fiestas, desde caviar iraní, sashimi japonés, hasta tocino y cerveza danesa, e incluso pies de camello y riñones de foca. Los chefs tenían que buscar todas las formas posibles para proporcionárselo. Le encantaban especialmente los platos hechos con arroz wonde de Pyongyang y agua de manantial Shinde de Hwanghae. Antes de ser servidos, estos ingredientes a menudo debían pasar por una meticulosa selección y preparación por parte de más de 200 empleados. Curiosamente, Kim Jong-il de repente quería comer McDonald's. Le pedía a su chef que volara directamente a Beijing solo para comprar un Big Mac. Todos sabían que Kim Jong-il poseía más de 500 coches de lujo, muchos de los cuales eran privados y no tenían matrículas.
Irónicamente, estos coches a menudo se convertían en testigos de las fiestas secretas. Después de las sesiones de bebidas, los cercanos colaboradores de Kim Jong-il a menudo sufrían accidentes automovilísticos con personas muertas o gravemente heridas. Para garantizar la seguridad de estas fiestas secretas, su caravana bloqueaba regularmente las carreteras y detenía todos los demás vehículos. Aunque podemos ver la vida lujosa de Kim Jong-il a través de estos detalles, él aún mantenía un estilo de vida secreto. Los medios de comunicación norcoreanos rara vez informaban sobre su vida personal, y Kim Jong-il logró preservar el misterio que lo rodeaba. A través de su control de la información, consolidó su poder y construyó una imagen intocable, creando un mundo de poder lleno de imprevisibilidad. El viaje de superar las dificultades. A continuación, relataríamos el viaje de escape de un hombre llamado Choi. En 2023, él, junto con su esposa embarazada, su madre, su hermano mayor y una caja que contenía las cenizas de su padre, realizaron una audaz escapatoria por mar, convirtiéndose en uno de los primeros en cruzar la frontera hacia el sur después de la pandemia. Anteriormente, el señor Choi a menudo imaginaba escapar de Corea del Norte mientras veía en secreto los programas de televisión surcoreanos. Sin embargo, la escapatoria no fue fácil. Ya fuera el castigo relacionado con la familia, los juicios públicos o la reeducación a través del trabajo, todos representaban una carga mortal que era insoportable. Además, si se descubría durante la escapatoria, el resultado casi siempre era la muerte inmediata. Especialmente cuando comenzó la pandemia de COVID-19, Corea del Norte cerró rápidamente sus fronteras, cortando prácticamente todas las rutas de escape. Pero ese confinamiento también fue parte de un problema mayor. El suministro de alimentos se vio interrumpido. Eventualmente, el señor Choi persuadió a su desesperada familia para que encontrara una forma de escapar juntos. Su familia vivía en un pequeño pueblo pesquero en el suroeste de Corea del Norte, a solo unos pocos kilómetros de la frontera surcoreana. Aunque esta área costera estaba llena de peligros, él la vio como la única oportunidad para huir del país. Para llevar a cabo este tenso plan de escape, el señor Choi tuvo que prepararse meticulosamente desde los primeros pasos. Primero, necesitaba permiso para ir al mar, lo cual no era fácil. Sin embargo, se dio cuenta de que las bases militares cercanas a menudo permitían que los civiles fueran a pescar, por lo que él y su hermano decidieron unirse y convertirse en miembros de un barco pesquero. Durante este tiempo, el señor Choi estudió en silencio las rutas de patrullaje de la Guardia Costera, incluso haciéndose pasar por un recolector de hierbas medicinales para explorar las áreas minadas a lo largo de la costa. Una clara ruta de escape comenzó a tomar forma. Aunque este camino estaba lleno de peligros debido a las minas terrestres, la ausencia de guardias lo hacía la ruta más segura para ellos. Después de 15 años de cuidadosa preparación, el señor Choi eligió una noche tormentosa para realizar la escapatoria. Esperaba que las olas rugosas ocultaran sus acciones. Para demostrar que no eran espías, la familia del señor Choi fue llevada a un centro de recepción para aprender cómo adaptarse a su nueva vida en Corea del Sur. Aunque la nueva casa en Corea del Sur y la antigua patria en Corea del Norte no estaban tan distantes geográficamente, la vida era completamente diferente. Para los desertores, esto era solo el comienzo de un nuevo y difícil capítulo. Aún tenían que enfrentar muchos desafíos y el proceso de integración, pero al menos habían cruzado el peligroso mar y dado un paso hacia una nueva vida con nuevas esperanzas. Hambre y seguridad. En la década de 1990, Corea del Norte enfrentó una terrible hambruna, conocida como la Marcha Ardua, que causó la muerte de cientos de miles de personas, estimadas entre 240.000 y 3.5 millones. Sin embargo, según encuestas posteriores, la escasez de alimentos en Corea del Norte no parece ser solo un fenómeno temporal. Entre 2013 y 2022, Corea del Sur realizó entrevistas con más de 6.300 desertores de Corea del Norte. Los datos muestran que, entre aquellos que escaparon y llegaron a Corea del Sur entre 2016 y 2020, más del 72% dijeron que nunca habían recibido alimentos de las autoridades, y más de la mitad de ellos revelaron que nunca habían recibido un solo salario del gobierno. Antes del 2000, esta tasa era solo un tercio de la cifra actual. Estos números no solo reflejan las condiciones de supervivencia de la gente, sino que también son un claro testimonio
de su creciente desesperación año tras año. Lo que es aún más desafortunado es que en enero de 2020, cuando estalló la pandemia mundial, Corea del Norte cerró inmediatamente sus fronteras para evitar que el virus entrara, aislándose completamente del mundo exterior. Durante ese tiempo, además de suspender la entrada, los alimentos y suministros también fueron completamente bloqueados. El país más aislado del mundo se convirtió en un agujero negro de información, sin noticias ni acceso del exterior. La combinación de desastres naturales, sanciones internacionales y el cierre de fronteras durante la pandemia empeoró aún más una economía ya frágil. Incluso Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, tuvo que admitir que la situación económica actual es la peor de la historia. Según relatos posteriores de desertores, durante los años de la pandemia de COVID-19, hubo personas que, incapaces de soportar el hambre, arriesgaron salir a mendigar comida, pero fueron condenadas a trabajos forzados por violar las órdenes de confinamiento. Algunas personas, por bondad, llevaron agua a sus vecinos, pero no esperaban que esos vecinos ya hubieran muerto de hambre. En poco tiempo, los cuerpos de personas yacían por todas partes, convirtiendo a Corea del Norte en ese momento en un infierno viviente. Esta escena trágica conmocionó a la comunidad internacional. Sin embargo, lo que asombró aún más al mundo fue la indiferencia del gobierno gobernante en ese momento. En lugar de tratar de salvar a la gente desesperada, la hambruna se convirtió en una herramienta para que el régimen consolidara el poder e impusiera un control absoluto sobre la población. Tal vez fue precisamente de esa situación desesperada que personas como el Sr. Choi y muchos otros decidieron arriesgarse a escapar, porque entendieron que solo al abandonar este país podrían encontrar una chispa de esperanza. Incluso bajo un duro bloqueo, opresión y explotación brutal, el pueblo norcoreano nunca dejó de buscar formas de sobrevivir, mostrando una resistencia inquebrantable. De contrabandista a sobreviviente. Según una investigación de Corea del Sur, en los últimos 10 años, el 94% de los desertores informaron haber logrado ganarse la vida participando en actividades del mercado negro. Mientras tanto, esta tasa entre los desertores antes del año 2000 era solo del 39%. El mercado negro aquí se refiere esencialmente a actividades de contrabando. Los norcoreanos llaman al acto de vender productos de forma secreta en casa o en callejones, comerciantes de hormigas. Este modelo de negocio pequeño se ha convertido en el principal sustento para muchas familias. Por ejemplo, el Sr. Choi, como se mencionó anteriormente, solía participar en el contrabando de motocicletas y televisores desde China. Un punto interesante es que en la zona fronteriza de Corea del Norte, las mujeres suelen ser los pilares económicos de la familia, porque los hombres casi siempre tienen trabajos específicos asignados por el gobierno. Sin embargo, sus salarios son tan bajos que no pueden cubrir las necesidades básicas, lo que obliga a las mujeres a salir y buscar maneras de ganarse la vida. Según la información recopilada, las mujeres suelen usar diversas rutas para contrabandear productos como alimentos, ropa de segunda mano, productos electrónicos y medicamentos esenciales como antibióticos. Luego los revenden en los mercados norcoreanos. Aunque deben pagar sobornos a los guardias fronterizos, cuyos costos representan casi la mitad de sus ganancias, este sigue siendo su principal fuente de ingresos. Sin embargo, con la vigilancia cada vez más estricta, los ingresos de muchas familias han disminuido significativamente, incluso en Pyongyang, la capital relativamente desarrollada. La situación no ha mejorado. A medida que los ingresos caen, muchas familias enfrentan condiciones extremas, obligadas a planificar su supervivencia para 10 días, calculando cuidadosamente cada pequeña porción de comida. Durante toda una semana, las comidas consisten únicamente en gachas hechas de vegetales y hierba, solo lo suficiente para llenar el estómago, pero no para mantener la salud. Según la información del Centro de Datos para los Derechos Humanos de Corea del Norte, el gobierno es plenamente consciente del impacto negativo de estrechar el contrabando y cortar las conexiones con el mundo exterior en medio de la escasez de alimentos. Sin embargo, siguen eligiendo reforzar el control, manteniendo un poder absoluto sobre la gente. Pero no importa cuán estrictamente el régimen imponga los bloqueos, el deseo humano de libertad y dignidad no puede ser extinguido. En transacciones subterráneas y actividades de contrabando secreto, los norcoreanos siguen siendo resilientes, manteniendo viva la llama de la esperanza,
sin importar cuán oscuras sean las circunstancias. Coacción y represión severa por parte del gobierno. En Corea del Norte, la política de control y represión se extiende silenciosamente por todas partes, como una mano invisible que aprieta alrededor de las gargantas de la gente. En los últimos años, el régimen de Kim Jong-un ha ido endureciendo sus medidas e imponiendo castigos severos por lo que se llama comportamiento antisocial, obligando a los ciudadanos a vivir en un estado de ansiedad y miedo constantes. En 2021, Kim Jong-un estableció directamente una fuerza de tarea especial para detener a las personas en las calles, amenazarlas e interrogarlas. Estos oficiales son llamados mosquitos porque se asemejan a insectos chupadores de sangre, siempre al acecho para monitorear cada acción de la gente. Entre las medidas represivas, la prohibición de la cultura surcoreana es una de las políticas más estrictas. En diciembre de 2020, Corea del Norte aprobó una nueva ley que establece claramente que compartir cualquier información relacionada con Corea del Sur podría ser castigado con la muerte. Para 2023, la ley exigía aún más que no se usaran palabras que insinuaran Corea del Sur. En julio de 2024, 30 estudiantes de secundaria fueron ejecutados públicamente por ver películas surcoreanas. Este castigo extremadamente brutal creó una ola de miedo en la sociedad, haciendo que todos se cuidaran de cualquier acción relacionada con esta línea roja. Según el señor Choi, se vio obligado a presenciar una ejecución pública. La víctima era un joven de 22 años, que fue sentenciado a muerte simplemente por escuchar algunas canciones surcoreanas y ver algunas películas. Claramente, el régimen espera que tal castigo cruel cree un precedente de miedo, haciendo que los testigos se sientan inseguros, y cada vez que se promulga una nueva ley, siguen nuevos juicios severos. Para reforzar aún más el control, el gobierno exige que los ciudadanos asistan a reuniones semanales de resumen de vida. En estas reuniones, cada persona no solo debe confesar sus propias faltas, sino también señalar los defectos de sus vecinos. Bajo esa presión, la confianza entre las personas se rompe gradualmente. Cuando la confianza ya no existe, la resistencia se vuelve casi imposible. Tal vez es este mismo hecho lo que ha permitido que el régimen norcoreano mantenga su estabilidad. El trabajo real de la clase élite de Corea del Norte. En Corea del Norte, existe un grupo especial de personas conocidas como las nuevas familias aristocráticas. Son los que controlan la riqueza, la clase rica recién emergida en la sociedad norcoreana. Aunque constituyen solo una pequeña parte de la población, este grupo es el único que puede disfrutar de una vida real, en lugar de simplemente intentar sobrevivir. Estos aristócratas aparecen en todas partes, especialmente en Pyongyang, donde tienen fácil acceso a productos, servicios de entretenimiento y tecnología del mundo exterior. Para la mayoría de los norcoreanos, estas cosas son lujos casi inimaginables. Poseen automóviles privados, tienen la oportunidad de viajar al extranjero, participan en clubes sociales reservados para la clase alta e incluso pueden enviar a sus hijos a escuelas prestigiosas, tanto nacionales como internacionales. Sus vidas son un contraste absoluto con la mayoría de las personas que viven en la pobreza y la privación. Esta clase terrateniente comenzó a surgir junto con la crisis económica que enfrentó Corea del Norte. En la década de 1960, un gran número de norcoreanos que habían vivido en Japón regresaron a su patria y acumularon riqueza a través de remesas de sus familias en Japón. Más tarde, las comunidades coreano-estadounidenses también comenzaron a enviar dinero a sus familiares en el país. Sin embargo, desde que China implementó su política de reformas y apertura en 1978, algunos norcoreanos se hicieron ricos a través del comercio con China, escapando gradualmente de la dependencia de las remesas y comenzando a acumular riqueza de manera independiente. A mediados de la década de 1990, cuando el sistema de distribución oficial de Corea del Norte colapsó, las tiendas estatales cerraron y la gente enfrentó la marcha ardua. Esta situación obligó a muchos a buscar oportunidades a través de mercados negros. Y en este contexto, la clase terrateniente comenzó a formarse y prosperar a través de transacciones comerciales no oficiales. No dependían de los recursos nacionales, sino que rápidamente acumularon riqueza a través de préstamos, usura y casas de empeño. En un país donde prácticamente no existe un sistema financiero oficial,
Los emprendedores llenaron este vacío, convirtiéndose en prestamistas personales. No solo ofrecían servicios de préstamos y depósitos, sino que también participaban en inversiones y transacciones de pagos personales, reemplazando casi el papel de los bancos. Con el tiempo, la influencia de estos emprendedores se expandió desde las actividades comerciales en los mercados hasta los sectores inmobiliario y de la construcción. Anteriormente, la economía de Corea del Norte dependía principalmente de una economía planificada, pero el surgimiento de estos emprendedores marcó el ascenso de una nueva fuerza económica. Esta nueva clase rica ha tomado el control de la economía nacional. Hoy en día, no solo contribuyen a proyectos nacionales como la construcción de la calle del Amanecer en Pyongyang, sino que también invierten en las industrias ligeras y pesadas, realizando importantes contribuciones a la economía local. Sin embargo, bajo el impacto de la pandemia y las sanciones internacionales, cómo estos emprendedores continúan influyendo en la economía norcoreana sigue siendo algo que se debe observar de cerca. Aunque viven en lujo, en un país tan inestable, incluso la clase élite puede enfrentar desafíos impredecibles. De la disolución al renacimiento. Después de la muerte de Kim Jong-il, el grupo de entretenimiento de Corea del Norte fue una vez disuelto, y esta acción se consideró el final de una era histórica. Sin embargo, cuando Kim Jong-un completó el periodo de luto de 3 años, silenciosamente restableció esta organización. Para la comunidad internacional, este movimiento fue entendido como una declaración clara de Kim Jong-un. No solo quería continuar el legado de poder de su padre, sino que también buscaba consolidar su fuerza personal a través del control de esta organización. Dentro de Corea del Norte, el grupo de entretenimiento es visto como el harén secreto de Kim Jong-un. Algunos creen que las preferencias de Kim Jong-un se inclinan más hacia los estilos occidentales en comparación con las de su padre, ya que favorece a las mujeres altas y delgadas, mientras que Kim Jong-il prefería aquellas con rostros redondeados y figuras pequeñas. Este proceso de selección es llevado a cabo por un departamento especial en Corea del Norte, la Oficina 6 del Departamento de Organización, una agencia secreta con un sistema de reclutamiento extremadamente estricto, con una tasa de aceptación anual de solo alrededor del 1%. Muchos jóvenes han ingresado a un futuro oscuro y sombrío a través de este aparentemente glamoroso proceso de selección. Sus vidas carecen de cualquier sentido de respeto, siendo semejantes a las versiones modernas de las mujeres de consuelo. Sin embargo, el proceso de reorganización del grupo de placer no siempre fue fluido. El régimen norcoreano despidió una gran cantidad de mujeres que trabajaban en casas de huéspedes y villas, obligándolas a regresar a sus ciudades natales. Cuando Kim Jong-un asumió el poder, inicialmente mostró cautela en el uso de casas de huéspedes y villas, pero con el tiempo, especialmente después de una lesión en la pierna en 2014, comenzó a frecuentar estos lugares con más frecuencia. En los últimos años, el grupo de placer ha atraído cada vez más la atención pública debido a su estilo de vida lujoso y actividades extrañas. Según algunos informes, el grupo solo fue reorganizado después de un año, y Kim Jong-un gastó hasta $130 millones nuevos taiwaneses solo en la compra de lencería sexy. Las chicas del grupo de placer se unían todos los días a los líderes y funcionarios en fiestas de bebida y juegos arriesgados, donde los perdedores eran obligados a afeitarse todo el vello púbico. Incluso se rumorea que la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, fue alguna vez miembro de este grupo. Cuando llegues a esta parte, intenta pensar en el pueblo norcoreano que vive en la pobreza, donde de un lado se encuentra el lujo y el poder de unos pocos seleccionados, y del otro las dificultades apenas suficientes para sobrevivir cada día. Este contraste tan marcado nos hace sentir tristeza e injusticia. En esta tierra existen lado a lado dos formas de vida completamente diferentes, y sin embargo parecen estar separadas por un abismo invisible. Esta realidad plantea la pregunta: ¿cómo deberíamos evaluar la prosperidad de una nación? ¿Es por el derroche de un grupo minoritario o por la vida feliz y segura de la mayoría de su gente? Ese es el tema del video de hoy. De los 10 hechos horribles sobre Corea del Norte que acabamos de compartir, ¿cuál te ha impresionado más? Por favor, deja un comentario abajo.
Si encontraste útil este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos videos.